Estamos de regreso con más informaciones, ahora en el análisis internacional y nos acompaña ya el ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, buenos días. Muchas cosas están ocurriendo a nivel internacional, sobre todo con la COVID-19, donde ya Estados Unidos está haciendo evaluaciones para tomar algunas medidas de restricción para los viajeros que vienen de China para evitar contagios en su país. Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, suspendió todas las exportaciones de petróleo a estos países que congelaron o pusieron precios tope a los combustibles. La muerte de 16 pastores en Nigeria ha llamado la atención. Siguen todavía estas tormentas en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York. Y día crucial ya para Venezuela, donde se decidirá qué pasará con Juan Guaidó y este gobierno interino. Buenos días, ingeniero. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, 28 de diciembre. Nada de lo que le vamos a decir a ese inocente mariposa. Tenga la plena seguridad. Aunque hoy es el día de los inocentes. Y se usa mucho en el interior y para jugar bromas y noticias que después se corrigen. Inocente mariposa. Bien. Pero es un día en que el mundo vive un proceso de transición extraordinario. Quizás este es uno de los momentos, de esos momentos de la historia en que se producen grandes virajes y en la que se requiere de un talento colectivo para poder entender lo que está ocurriendo. No crea que hay alguien que tenga la capacidad de poder explicar las cosas que están ocurriendo, sobre todo porque ocurren simultáneamente. Entonces se requiere un nivel de discusión, de debate, de altura sobre los temas que son fundamentales para todas las sociedades y particularmente para nuestra sociedad. Nosotros hacemos un intento por brindarles a ustedes las informaciones internacionales que le permitan mirar el bosque para ver de ese bosque los árboles que se llaman la República de Panamá y no se detenga en un solo árbol. Bien. La primera cosa que quiero decirles, para que se tomen su café tranquilo, hay poco tráfico. No hay ese desastre Ha bajado bastante. que había en las fiestas de Navidad. Hay tráfico y va a haber mañana y viernes movimiento por la gente que va a comprar para Año Nuevo, etc. La economía se mueve bien. Ahora le doy los datos últimos que tengo. Eso es importante. Pero quiero darle algunas cosas para que usted lo vaya entonándose. Usted sabe que en Rusia, la Rusia de Putin, la Rusia de los oligarcas, una de las tendencias en esa Rusia oligarca son las muertes extrañas. Gente que son asesinadas, gente que se suicida, gente que se tira de un tercer piso, gente que amanece muerta. Bueno, ayer en la India, un oligarca ruso que se conoce como el zar de la salchicha, un hombre de los grandes exportadores de carne, Pavel Antov, se cayó de un tercer piso. Unos dicen que se suicidó, otros dicen que él, agobiado y triste, porque uno de sus amigos oligarcas amaneció muerto en un hotel allá en Rusia, en Moscú. Murió, dice, de tomar vino. Y han perecido una cantidad de oligarcas cuya característica, su denominador, es que en una u otra forma fueron grabados, y usted sabe en Rusia quién graba, hablando mal de esa desastrosa y brutal invasión del Vladimir Putin y sus generales contra Ucrania. Este otro de los oligarcas que muere. Y yo a veces me pregunto, una persona que tiene miles de cientos de millones de dólares, ¿de qué se va a suicidar? Entonces apareció gente muerta. Hay como 14 de estos grandes oligarcas, pero estos son los dueños, estos son los cleptómanos que se tomaron Rusia junto con Vladimir Putin. Compran yantes de 1.000 millones. Bien. Las mujeres en Irán
siguen, y la juventud sigue dándole el ejemplo de la humanidad de lo que es la lucha consistente. Desde septiembre a esta parte, en forma sostenida, ha llevado una protesta por la cantidad de abusos del régimen religioso, de la revolución islámica, que desde el 79 gobierna ese país en forma autoritaria, autocrática, y además hay más de 500 asesinatos que se han llevado a las calles, miles de personas detenidas, y hay incluso hasta un futbolista que está amenazado de muerte. Sí. El régimen de Resi dijo: estamos en guerra abierta contra nuestros enemigos y todos serán liquidados. Irán, uno de los aliados que le vende armas al señor Putin. Pero ayer yo me dediqué a hablarles sobre cómo ha venido evolucionando en esta crisis y la perspectiva de la región latinoamericana. Hoy quiero hablarle, importante que nosotros entendamos cómo se están creando nuevas estrategias y nuevos bloques regionales en la que se pone a prueba la capacidad de los regímenes autoritarios de contraatacar a los regímenes de Europa Occidental, del mundo en desarrollo democrático y capitalista, esté en Oriente, esté en Occidente, esté en el Mediano Oriente. Y le quisiera hablar de una estrategia que se ha montado, particularmente en el Asia Central, que tiene efecto en dos grandes potencias, China y Estados Unidos, para que usted vea los bloques que se están armando y dentro de esos bloques, ¿dónde cabemos nosotros? Usted recuerda que, José Luis, que por allá por el mes de septiembre de este año, en la localidad, en la ciudad de Samarcanda, en el estado de Uzbekistán, una ex república soviética, se celebró la reunión de lo que se conoce como la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS por sus siglas en inglés. Esta organización participaron en la reunión que se realizó en Uzbekistán el presidente Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping, entre ellos los presidentes de estos estados, y en la que se decidió, comenzó la reunión, todo el mundo pensaba que esta era una reunión sin sentido. Bueno, esa reunión ustedes recordarán, nosotros se la contamos aquí, pero quiero recordársela, porque de esa reunión se lanzó una estrategia con respecto al manejo de los países de Asia Central y los que están rodeados de esa. Hablo de Pakistán, de la India, de la China, de las exrepúblicas del centro de Asia y de Rusia. Con dos dirigentes importantes, y recuerde que en septiembre ya había comenzado la guerra de Ucrania y ya comenzaba el declive acelerado de la influencia de Vladimir Putin en esta región. Vladimir Putin llegó a esa reunión, ¿recuerdan? Y propuso que él iba a vender fertilizante barato al mundo. Y que además, ¿por qué no hacían ellos un juego, un certamen de competencias deportivas para demostrar la grandeza de todos estos pueblos? Los que estaban allí, salvo la India, eran regímenes totalitarios. Entonces, la propuesta de Putin estaba porque venía el Mundial de Qatar, que acaparó la audiencia mundial y puso a Qatar, uno de los países más atacados por la política exterior de Putin, en la que aislaron a Qatar, ¿te recuerdas? Uno de los países que está en capacidad de dar gas a Europa. Bien. De esa reunión, cuyo denominador común es el odio a los Estados Unidos y a Europa y a los países democráticos, surgió el planteamiento político de esa reunión, la hizo el presidente Xi Jinping, en la que llamó a la unidad de los pueblos para luchar contra lo que él llamó la revolución de colores que estaba destruyendo. Pero esa reunión se da en el marco de la caída de Vladimir Putin y del ascenso de China
a elevar la influencia en Asia Central y el temor de los países de Asia Central a que la invasión de Putin en Ucrania se pudiera repetir en países, por ejemplo, como Uzbekistán, que tiene una amplia población de habla rusa, y Rusia en decadencia, preocupada por el ascenso de China en su nivel de importancia en el Asia, en el Asia Central. Esta reunión definió políticas de expansión comercial y participación con una ventaja relativa de Xi Jinping por el peso específico que en septiembre exhibía China comparado con la economía rusa, que ni sin la guerra de Ucrania no tenía el peso mundial que dice Putin que tiene. La guerra demostró la fragilidad de Rusia y ha demostrado una Rusia en decadencia, que le queda la amenaza permanente del uso de las armas nucleares, mientras que China ha enfrentado a partir de septiembre y en estos momentos una de las más violentos brotes de COVID-19, que recuerda la historia, y las proyecciones económicas, como se les decía ayer, de China, nos hace pensar que es muy difícil que China pueda alcanzar el desarrollo de primera potencia del mundo, por lo menos en los próximos 30 o 40 años. Sobre todo por la decadencia y el cambio de la política de impulso empresarial y el cambio que ha sufrido la industria inmobiliaria, que está en colapso en China. Pero China sigue siendo una economía que sigue siendo la segunda, mucho más poderosa que Rusia, y tiene más influencia en Asia Menor. Y por eso, ahora, frente a la agresión del virus a la población, y que por primera vez Xi Jinping habla y le dice a las autoridades de salud, cuiden a la gente. ¿Por qué? Porque le está golpeando duramente la pandemia. Mucho. Así como está golpeando allá, está golpeando en otras áreas. La India, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros tenemos una infectación del 12 al 12%. del 12% cayendo. Y nosotros tenemos una población vacunada con vacunas de alta calidad. Eso es importante para nosotros. Pero en esta reunión, en esta política anti-norteamericana o anti-imperialista, como usted le quiera llamar, o anti-occidental, es poco probable que con una Rusia en decadencia y con una China confrontando graves problemas, veamos esta unidad, porque los países de Asia Oriental, de Asia Central, tienen una desconfianza absoluta en Putin y ven con simpatía el apoyo de Europa a Ucrania, porque se ven reflejados en Ucrania. Recuerde que repúblicas como Georgia fueron intervenidas, y recuerde que Chechenia, un líder impuesto por Putin. Entonces, en el marco de esta nueva situación general, se están dando una serie de incidentes en el Pacífico Sur, en el Pacífico Central. Se están dando una serie de incidentes entre Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Taiwán, Rusia por un lado, China por otro, Corea del Norte por otro. Y en ese marco se está definiendo un nuevo sistema de comercio. Comercio que en esa área del Pacífico Sur tiene que pasar de una u otra forma para llegar a la costa este de los Estados Unidos. ¿Sabe por dónde? Por la República de Panamá. Entonces ahí es donde usted ve cómo nosotros en esa guerra que se está planteando global ya, guerra comercial, guerra cibernética, guerra contra la criptomoneda, guerra en general que tiene problemas de inflación, problemas de crecimiento, que ha tenido un efecto importante en el replanteamiento de Europa con respecto a las energías, y que ha buscado para Europa en el 23 la independencia de gas y de petróleo de Rusia. Esto que ha anunciado José Luis, de la decisión de Rusia de no vender petróleo a la gente que les puso un tope de $60. Esta resolución que firmó el señor Putin ayer
es de menor relevancia ya. ¿Por qué? Porque ya los países han tomado medidas para no depender del petróleo ruso. Y Putin recibe un gran golpe, porque ¿quiénes eran los mejores consumidores de Putin? Del gas y el petróleo. Europa. Europa. Ucrania. Ahora todo. ¿Y de dónde viene ese petróleo? Del Asia Central. Entonces China intenta fortalecer su presencia en esa región. La India tiene diferencias centrales con Pakistán. La India tiene diferencias centrales con China. Las repúblicas centrales que fueron de la Unión Soviética tienen discrepancias con China. Recuerde que hubo una pelea entre China y la Unión Soviética. Entonces es muy difícil porque no hay un pasado común. No hay intereses comunes. Y porque además estas repúblicas están interesadas en comercializar con Europa. Sí. Entonces, en ese marco internacional es el que tenemos que entender nosotros, porque este país nuestro está conectado con los principales puertos del mundo de esas áreas y con los principales países del mundo, más de 157 de nuestros clientes de ciertos países tienen relaciones comerciales por nuestra estratégica posición geopolítica. Observen qué quedó el canal del señor AMLO por el estrecho de Tehuantepec, mucho más largo que el de nuestro. ¿En qué quedó el de Ortega? ¿En qué quedó Colombia? Sumergida hoy en un mar de dudas y de expectativas que no sabemos para dónde van. Entonces, si usted mira todo esto, tiene que saber otra cosa. Este domingo toma posesión Ignacio Lula da Silva en Brasil, la economía más grande de nuestro continente latinoamericano, nuestra América insular, hispana, y nuestra América continental. El continente incluye a Canadá, Estados Unidos, como parte de Norteamérica, junto con México, Estados Unidos, Canadá forma Norteamérica. Y los Estados Unidos expresa y termina el año 22 con un espléndido comportamiento de su economía. Y con una solidez que le hace mover sus empresas hacia el área de nuestro continente para buscar establecer esas empresas cerca del consumo de ellos. Y esto va a afectar a China. Esto está afectando positivamente a Vietnam. Entonces nosotros, los panameños, vamos a tener que replantearnos nuestra estrategia y preguntarnos con quién vamos a estar nosotros en esta situación de complejidades. Y fíjense, en Brasil le hablo de él porque se supone que hoy, miércoles 28, y no es inocente mariposa, el presidente Bolsonaro, que es presidente hasta el 1 de enero, ya decidió que no va a participar en la transferencia de mando y se va por Orlando. Dice que va a coger una sabática de 3 meses. Se va sin su esposa. El presidente de Brasil, dicen los medios brasileños. Y esto tiene una importancia. Y dice que él va a ser la oposición, pero nadie es la oposición en el autoexilio dorado. Él iba a Mar del Lago, pero decidió no ir. Se va a quedar en una especie de condominio de los grandes ricos de Brasil. El presidente Bolsonaro está siendo presionado para que hoy dé un discurso incendiario a los 56 millones de personas que votaron por él. Es una elección que perdió claramente y contundentemente contra Lula, 2%. Representó casi 3 millones de votos. Y que esto podría complicar un poco más el panorama tras esas amenazas terroristas que hay Claro. en la Y toma de entonces, posesión. ya Lula, el equipo de Lula de seguridad, está hablando para poner todos los parámetros de seguridad en el área de donde va a tomar posesión, que es en la capital de Brasil, ¿no? Pero todas estas cosas las estoy contando, porque lo que le decía ayer de nuestro continente y lo que le estoy planteando abre grandes perspectivas de avenida. Fíjense lo que está ocurriendo en Alemania. En Alemania,
Las empresas, y particularmente las empresas de gran uso de energía eléctrica, me refiero a las acerías, a las empresas de construcción, de equipo de construcción, equipo de carros, etcétera, que usan gran cantidad, cuyo costo de operación sobrepasa el 5% en el costo de energía, están sufriendo mucho por el alto costo de la energía eléctrica en esa región. Igual que está pasando en el resto de España, pero que ya están consiguiendo a los países del norte de África, a Qatar, como elemento importante para suministro de energía. Y observe nuestro país, en la decisión que tomó el presidente Cortizo hace unos 2 años, hoy Panamá tiene asegurado el suministro de energía y de energía en el 24, con los grandes proyectos de la planta de Katún y más de 1000 megawatts que vienen de Colón para hacer y darle un mayor nivel de seguridad al sistema eléctrico, transportando energía más barata, más limpia y contratada a largo plazo antes de la crisis. Con visión de estadista, el presidente logró plantear eso para América Latina. Mira a Panamá. Nosotros somos uno de los países en donde el servicio eléctrico llega casi al 97% de la población. Es más alto, uno de los más altos del mundo. Y tenemos la seguridad de la energía. En Rusia, que bombardea a Ucrania, en la energía eléctrica falla por la corrupción que hay en ese sistema, en el sistema general. Los militares se hacen multimillonarios, no le importa con su tropa. Lo que está pasando es que se han desprofesionalizado las Fuerzas Armadas y han quedado al desnudo los rusos en esta guerra. Y en esta nueva situación, los países están buscando aliados. Los Estados Unidos saben con certeza quiénes son sus aliados en la región. Y nosotros somos uno de ellos, que ha cobrado importancia geopolítica, lo entienda usted o no lo entienda. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entenderlos para saber dónde están nuestras fortalezas en el marco de esta guerra global. Mañana le voy a hablar sobre Japón, el papel de Japón, de Corea del Sur, de Vietnam, de Australia, de Taiwán y Singapur, y el papel que nosotros debemos jugar en el África, en el Meridional, y además en el Caribe panameño, en el Caribe de nuestra región, el Caribe, el área insular de nuestra América, que se encuentra plagada hoy por la grave crisis por la que apresan nuestros hermanos jamaicanos, que ayudaron a construir el canal de Panamá, y nuestros hermanos haitianos. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. Noticias importantes y positivas. Continúan las negociaciones de minería. Creo que vamos en un track bueno. Vamos a ver qué sucede. Esperamos y apostamos a eso. Veamos cómo está la situación. Terminando esta semana, arranca este 2 de enero con el discurso del presidente Cortizo y la reinstalación de la Asamblea Nacional. Arranca el proceso electoral con miras al 24 en su fase inicial, aunque la hemos adelantado. Y todas esas cosas van a tener efecto en la vida nuestra. Al regreso hablaremos de eso.